Un gusto poderle saludar de nueva cuenta en esta entrega de Partidero TV y con mucho gusto un saludo a Esperanza Romero Díaz, compañera en conducción de este programa. Esperanza, ¿cómo te va? Muy bien, Alberto Osorio, y muy entusiasmada, contenta de estar en una emisión más de Partidero TV, hoy con un tema sumamente relevante: el proceso electoral en el país, pero particularmente en Jalisco, y cómo viene la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decir: señores legisladores, no se extralimiten. Se metieron en el campo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en todo caso, y va para atrás esta pretensión de acortar los tiempos de campaña, que serán favorecedores porque darán un piso parejo a los dos nuevos partidos recientemente creados. Y qué mejor que hablemos del tema con una de las figuras importantes del Partido Futuro. Me estoy refiriendo a Pedro Kumamoto. Y así es, Pedro Kumamoto representa todo un ícono en cuanto a la forma de hacer la política no convencional. Pedro Kumamoto, polémico para algunos, un líder a seguir para otros, una persona que incomoda a muchos de los políticos tradicionales o los que se denominan políticos profesionales. Pedro Kumamoto, una persona ligada al ITESO y una persona que a su vez ha sabido colarse en estas pequeñas o grandes fisuras que se establecen por parte de los partidos formales. Y es un gusto poderte recibir en esta ocasión, Pedro Kumamoto. ¿Cómo estás? Me imagino que feliz por la autorización del registro de tu partido Futuro. Alberto, Esperanza, pues primero que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad para platicar. Estoy contento porque, por un lado, el reconocimiento del registro, pues podría parecer para algunos la culminación de un proceso que ya lleva año y medio, pero también, por otro lado, con mucha claridad de que tenemos una responsabilidad frente a nosotros de poder presentar soluciones concretas a las crisis que vive el estado de Jalisco. La crisis de seguridad económica, de desigualdad climática, crisis relacionadas con los derechos humanos, las personas desaparecidas, y finalmente, pues una claridad de que no podemos replicar los mismos vicios que hemos estado denunciando en otros sitios. Entonces, por ese lado, es curioso, ¿no? Feliz, emocionado, pero también con mucha claridad que tenemos un reto gigantesco y pues con ganas de poder hacer frente a él. Pedro Kumamoto, ¿qué discurso van a emplear? ¿En qué se van a basar en este nuevo partido Futuro? Sobre todo para convencer a aquellos que dicen son iguales. Pedro Kumamoto, cuando va hacia la legislatura local como diputado, dice no creo en partidos y atrapó a muchos. Se convirtió precisamente en lo que Beto señalaba, en un ícono. Pero hay otros decepcionados que dicen no queremos más partidos. No queremos esta vía. ¿Qué decirles en general al electorado, pero en particular a ellos, a aquellos que dicen tache, porque traicionó algo que nos ofreció? Pues creo que lo primero, Esperanza, es decirle a la gente que puede revisar todas mis entrevistas, todos los espacios en los que he participado, que he escrito, porque aparte he tratado de dejar un poco de testimonio de lo vivido. Jamás he dicho que no a los partidos. Siempre fui muy claro y muy crítico a los partidos que existen. Siempre fuimos muy claros y muy concretos en el tema de decir, en todos los partidos hay personas honestas, pero hoy por hoy en esos partidos no están mandando esas personas. Lamentablemente, el militante, la militante de a pie, no tiene oportunidad ni posibilidad de enfrentarse a las maquinarias de los malefabios, no tienen forma de decir, no me gusta lo que pasa en el Partido Verde porque es una empresa de una familia, no tienen manera de incidir en la agenda nacional o local de partidos como Acción Nacional, e incluso hoy por hoy se está viendo cuáles son las divisiones y las fisuras que se tienen en partidos como Morena. Entonces, lo que siempre hemos dicho es, queremos hacer política, queremos incidir en la vida pública con una agenda progresista, con una claridad de el centro debe de ser la comunidad, debe de ser los servicios públicos, tenemos que reivindicar tanto la educación y la salud pública como, desde mi punto de vista, debería de ser la mejor que exista en el estado de Jalisco. Eso no significa que se prohíban las demás, pero sí con la claridad de que lo público es la medida de un gobernante, de qué tanto
aprecia o no aprecia a la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue siempre el discurso, siempre fue la claridad de buscar cuáles eran las formas de no entrar en estos pactos de impunidad y de corrupción, y lo encontramos a través de la vía de la candidatura independiente. Y lo que decíamos es, pues no traemos un partido detrás, no traemos un grupo detrás. Ahorita Alberto decía ligado al ITESO, yo no estoy ligado a nadie, ni conozco al rector, es más, ¿no? Entonces, lo que quisiera decir es, creo que sí es muy importante como poder mencionar y dejar claro a quienes nos ven, que nos permitan ir a la elección y conozcan nuestras propuestas por un lado y por otro lado las formas en las que actuamos. Yo creo que es un paso hacia una vía distinta, eso es cierto, y por lo tanto todo el mundo se merece tener dudas al respecto de lo que hacemos, y eso creo que está bien, es aparte muy necesario. Pero yo les diría que apliquen un poco lo mismo que pasó cuando fui al Congreso, que me decían, no hombre, ya dice el dicho, si Dios te quiere, te hace diputado, ¿no? Y entonces te vas a volver rico y vas a ser corrupto y vas a hacer negocios en lo oscurito. Y eso no pasó. Y nadie puede decir que me robé una sola pluma, que hice un pacto en lo oscuro. Siempre fui me parece muy frontal al respecto de las cosas. Y eso es lo que yo creo que pueden esperar quienes tengan todavía dudas. Yo diría, ténganlas, es sano, es importante que se tengan en la democracia, pero permítanos demostrar con hechos que venimos a hacer cosas muy distintas. Vamos por partes, si te parece. Adelante, Alberto. ¿Niegas tu alma mater? ¿Niegas tu cercanía al ITESO? Esa es una. Otra. Espérame tantito, no me respondas todavía. No dejan de verte como el chavo ITESO. En el PAN, en el PRI, en Movimiento Ciudadano. Eso es indiscutible. Yo no sé cómo le vas a hacer para quitarte eso, ¿no? Y uno te ve y efectivamente eres el chavo risueño que participó en política y que le andaba tumbando el sueño de llegar a la senaduría al Pachis, a Clemente Claro. Castañeda, ¿no? En medio de todo eso hay otro asunto. Ya tienes partido. ¿En serio piensan ganar al menos Guadalajara, al menos Zapopan, al menos Tlaquepaque o Tonalá? ¿O para qué quieres un partido y con cuánta lana van? Excelente preguntas. No niego la cruz de mi parroquia en el sentido de haber estudiado ahí, haber sido presidente de alumnos ahí. Lo que trato de negar siempre es esta lógica con la cual y señalas muy bien, Alberto, los partidos tratan de decir, tú tienes dueño, alguien tiene tu carta, si hay una correa de transmisión, alguien te mueve, alguien te financia. Yo les digo, hasta ahorita, y a lo mejor en eso he fallado, a mí no me ha llegado ningún cheque de alguien que esté relacionado con el ITESO. A lo mejor ahí los tienes. O a lo mejor ahí los tienen, ¿no? Yo les digo de broma, pero muy en serio, oigan, canijos, si fuera cierto eso, pues por lo menos hubiera dejado de pagar mi crédito educativo y yo mes con mes, pues ahí iba abonando a la deuda que tenía en el ITESO, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque en buena medida, y lo entiendo, muchos actores políticos fueron formados en la lógica de que uno siempre le debe algo a un padrino, a un promotor o a un gran capital. Entiendo que esa es la escuela de la cual vienen y por lo tanto el león piensa que todos son de su condición. Sí, es cierto. Desde luego que hay gente que me quiere digamos, en esa universidad porque pues pasé por ahí, pero también hay gente que nos quiere en la Universidad de Guadalajara y gente que no nos quiere en el ITESO y vaya, lo que trato de decir es que no es un monolito ni ideológico ni político y mucho menos es un proyecto como pueden existir en otros espacios en donde está diseñado para tomar el poder, ¿no? Yo quisiera como dejarlo claro. Decía de broma, pero también en serio, no conozco al rector. O sea, sería como una de las primeras grandes figuras a las cuales te acercarías, ¿no? Desde luego. Y nada más para terminar, entonces, no niego que estuve ahí. Lo que sí niego es, por ejemplo, cuando me quisieron vincular a David Gómez Álvarez, fue algo que fue el último día previo a la campaña y fue pues simplemente para tratar de decir, existe alguien detrás de este chavo. Y los hechos han demostrado que no, que eso no es verdad, que conozco a David, pero que el día que escribieron eso, yo lo había visto probablemente 3 veces en toda mi vida.
Entonces, creo que esos son esos detalles que luego no hay que dejar de pasar en estos espacios y que agradezco muchísimo porque me permiten clarificarlo. Pedro, Ahora, sí. concluye con tu respuesta. Ahora, con el tema del partido, la verdad es que el tema de los recursos todavía no lo tenemos claro porque justo mientras estamos hablando, la Corte va a seguir con los resolutivos al respecto de la reforma electoral en el estado de Jalisco. Lo que sí tenemos muy cierto, porque aparte eso está etiquetado, me parece que para este año vamos a tener para operar menos de 3.5 millones de pesos. Abajo de 5, estoy seguro de eso, no me acuerdo exactamente la cifra, pero con mucho gusto la podemos conseguir. Esto nos deja en una situación en donde va a haber una estructura mínima para poder participar en la próxima contienda pagada, rentar a lo mejor un espacio y digamos que son como pues gastos muy acotados. Para ponerlo en perspectiva, yo en la última campaña del Senado de la República gasté 5 millones de pesos. La opción que ya decía muy bien Alberto gastó 70 millones de pesos en su campaña al Senado. Entonces, sí hemos tenido previamente recursos públicos, sí hemos hecho ejercicio de ese dinero, 5 millones es mucho. Puesto en comparación a cómo se hace la política, creo que es una muestra muy clara de que somos austeros y que vamos a seguir en esa lógica. Y finalizo con, claro que queremos hacer unas campañas que puedan ser competitivas y que puedan tener la oportunidad de servir desde un espacio de alcaldía en la zona metropolitana. Creo que siempre y cuando se entienda en la lógica de servir a la comunidad, desde luego que sí. Por eso hacen un partido político y quizás esta parte a veces es difícil comunicarla también porque no estamos acostumbrados a esa tesitura, pero a mí me quedó muy claro en 2018 que los 762,000 votos que recibimos Juanita Delgado y yo en nuestra fórmula del Senado no se trataban de mí, ni se trataban de ella. Se trataban de una corriente de pensamiento que existe en el estado de Jalisco, que hoy no tiene representación. Irme solo por la vía independiente después de ese proceso significaba no reconocer que miles de personas habían puesto su esfuerzo, su trabajo, su valentía, sus ideas, sus luchas para poderlo manifestar en una arena electoral. Para mí la única manera en la que se podía construir una casa compartida, en donde dejáramos a un lado la idea de que solamente era una persona y se constituía en un proyecto, era hacer un partido. Fue una decisión compleja, fue una decisión que significaba justo con lo que empezamos Esperanza, que era, pues podría verse como algo con una porción de incongruencia quizás, y yo prefiero 1000 veces poder explicar mi postura y decir, estamos cambiando de camino, a quedarme yo con todo el capital político de un movimiento y de una fuerza política que ni es mía, no me pertenece, no le pertenece a uno o a dos, que es un esfuerzo pues, de veras de muchas personas. Pedro Kumamoto, pero también esta experiencia vivida, al tener más votos tu fórmula que la de Clemente Castañeda, por ejemplo, nos lleva a analizar la ley, a ver el tema de las alianzas, a ver también la posibilidad de dar piso parejo a los que aspiran a ser candidatos independientes. Pero volviendo al tema de los dineros y de lo que sigue para futuro, nacen con una sanción. ¿Cómo la van a pagar? ¿Cuándo? ¿Qué dice la ley al respecto? Inicia en octubre con ese punto de felicidad, pero también, supongo yo, de preocupación, a menos de que tengan en caja dinero. Y el segundo tema tiene que ver con las candidaturas, con el fallo de la Suprema Corte de enmendar la plana a los legisladores y decir nada de que 30 días de campaña con motivo de la pandemia, son 60, y esto abre otro panorama para ustedes. Pedro Kumamoto, la pregunta es, ¿tienen la capacidad para poner cuadros, para poner candidaturas en los 125 municipios del estado? ¿Y cómo resolver el tema de la falta de experiencia? Porque son identificados con jóvenes entusiastas, pero finalmente sin experiencia muchos de ellos. Muchas muy buenas preguntas. Trato de ser lo más puntual y perdón que no me fui nada más que me marcaron, tuve que colgar. Regresando. No tenemos lana. Durante este proceso ha sido una de las dificultades más grandes que hemos tenido, ¿no? Poder pues pedirle a la gente que nos apoye con gasolina, con casetas, en algunos casos cuando tenemos que dormir fuera, pues que nos presten su casa o un cuarto, o si se puede hotel, pues hotel.
Y bueno, ha sido todo un tema de complejidad muy grande. Entonces, habrá que ver bien a bien qué tanto modifica los tiempos de los pagos de esta multa y digamos como las condiciones específicas que ponga el instituto. El día de mañana va a sesionar, no, pasado mañana, disculpen, va a sesionar el instituto. Entonces, a mí me gustaría poder hablar de esos temas hasta que tenga las claridades concretas digamos, de los fallos tanto de la Suprema Corte como del instituto, para no adelantarme y luego comerme un taco de lengua, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pero pues siempre hemos apelado y hemos necesitado de que con poquito o algo la gente nos ha apoyado y estoy seguro que vamos a recurrir digamos, a la solidaridad de quienes han planteado que tenemos que existir. Y la verdad es que ha estado chido porque durante digamos, los días después del reconocimiento como partido, no fueron pocas las personas que en redes sociales decían, pues yo apoquino, ¿no? Con 20, 50, 100 pesos y eso, la verdad, da mucha alegría. Y pues también habrá que ver, te digo, lo que terminen determinando las autoridades, porque no se puede descartar también, analizar y decir, oye, nuestros errores fueron de este tamaño y la multa que nos estás poniendo, pues ojalá se la pusieras al verde o se la pusieras a aquellos que hacen mal las cosas. Y creo que habrá que ver si existe proporcionalidad al respecto del castigo y digamos, pues en lo que nos equivocamos, que aparte siempre hemos sido muy honestos. Claro que hay equivocaciones, porque de entrada participamos en un modelo en donde hay muchas personas que trabajan con su tiempo libre, donando energías y todo lo que pueden al proyecto, pero pues no se les puede exigir, digamos, en los términos que se le podría exigir a un partido político la fiscalización. Ahora, sobre el tema de las candidaturas, en futuro somos muy claros, porque también ya se acercaron actores políticos a decirnos, pues ponme, dame, quiero, ¿no? Y la respuesta es siempre muy simple. Participa en el partido, milita en él, en las asambleas municipales. Las asambleas municipales son las que van a determinar quién es candidata o candidato. No es un tema de una persona. Es un proceso de democracia interna, es un proceso complejo, van a existir muchos roces. Sabemos que nos estamos enfrentando a una posibilidad de abrir la democracia realmente. Por otro lado, va a tener complejidades logísticas, como todo cambio, caray. Pero creo que va a ser algo interesante. Yo espero que sí tengamos capacidad para poder presentar esperanza a los 125 municipios, pero también tengo algo muy claro. La seguridad de las personas, tanto en temas sanitarios como en temas, digamos, de violencia, está por encima que cualquier pretensión o aspiración política. Y entonces los municipios serán los que determinen si las condiciones les dan para poder tener una candidatura honesta, no impuesta por un poder fáctico, no impuesta pues digamos, por el crimen organizado, y que puedan hacerlo con solvencia ética. Finalmente, la inexperiencia, yo creo que es algo que también me dijeron cuando fui al Congreso, y es algo que planeo resolver de la misma forma en mi caso, y yo creo que futuro está en esa lógica, preguntando, acercándonos a quienes saben, abriendo espacios a personas expertas, reconociendo que uno no debe de ser todólogo, que para poder ser un buen liderazgo se necesita tener, entre muchas otras cosas, la capacidad de escuchar consejos, de reconocer la experiencia que uno no tiene y poner por delante el interés comunitario sobre el interés que luego pasa mucho en la política, que es que me vea bien. Yo prefiero decir, en esta materia no sé, pero voy a buscar a la persona que más sabe al respecto de un tópico, ¿no? Entonces, eso lo hice como diputado y creo que al lugar al que vaya, tanto como el Poder Ejecutivo como el Legislativo, es algo que podría hacer sin problema alguno, porque no me interesa mi vanidad, me interesa que las personas que viven en Jalisco cambien sus condiciones de vida. Uh-huh. Pedro, o sea, interesante indiscutiblemente esta forma como tú estás observando lo que viene en los próximos meses. Entiendo que en octubre ya inicia formalmente la campaña y entiendo que los partidos políticos son presas de lo que hoy se entiende como el marketing político. O sea, si no tienen marca, no operan, no funcionan.
en el mercado electoral. Pedro Kumamoto es una marca. Seguramente que Pablo Lemus también es una marca. Pablo Lemus a mí me llama mucho la atención si está con su corazón más cercano a Movimiento Ciudadano o a, a Futuro, o a Futuro Verá también, si es que no tiene más opciones. Pero hay quienes lo acercaban más hacia la opción de Futuro en su intención de buscar Guadalajara. Yo no sé si sea cierto eso, no sé si ahí esté realmente él, pero ¿con qué Sí. marcas desde el punto de vista del uso personal de nombre y de apellido pudiera presumirse la búsqueda de las alcaldías en la zona metropolitana de Guadalajara? Tan solo para ver por dónde se están perfilando, si es que ya se Claro. tiene alguna. Alberto, qué bueno que lo dices porque me acuerdo que estando por allá, estudiando, alguien me pusieron una columna sobre que estábamos en pláticas y que la relación estaba muy bien y no sé qué tanto. A mí de entrada me dio sorpresa, ¿no? Porque pues ni estaba en la ciudad, ¿no? Entonces fue curioso que lo mencionara. Claro, existe tecnología y Zoom, pero pues yo creo que lo que trato de decir es, no estaba ni en esa conversación, en ese mismo, pues la oportunidad en las redes sociales, les dije, no, pues no existe una alianza, no existe una plática al respecto de vamos juntos. ¿En dónde está el corazón de Pablo? Pues Pablo lo dirá. Pedro puede decir dónde está el de Pedro, eso sí. Pero lo que trato de decir es, eh, si llegara a existir ese tipo de acuerdos, tendría que ser con mucha claridad, honestidad, con un proceso programático y finalmente es algo que ni me tocaría a mí decidirlo, le tocaría decidirlo a la Asamblea Municipal de Guadalajara. Entonces, yo sí te puedo decir, yo no tengo ningún tipo de acuerdo, ni solicitud, ni eh, trato, ¿no? En ese sentido. Porque aparte sería mentir, porque no es algo que yo puedo definir, es algo que en todo caso le toca definir a las y a los militantes de ese municipio. En ese mismo sentido, ayuda a explicar que quienes están en el partido participando, quienes tienen un liderazgo fuera del partido, pero quieren participar acá y que son reconocidos por su activismo social, por su capacidad, por su pues, entrega y vocación. Trayectoria. Sí, claro, pero trayectoria no necesariamente entendida en ya fui y esto y el otro de cargo público. No está peleado, pero lo que trato de decir es que también, el caso de Magdalena, es una compañera comprometidísima con su comunidad que fundó junto con otras madres solteras una guardería. No es alguien que tiene una trayectoria de diputada, de regidora, de andar aquí y allá. Es alguien que es muy reconocida por lo que ha hecho a partir de reconocer que existen reclamos de justicia social, de igualdad y finalmente de condiciones materiales distintas para las madres de esa comunidad. Entonces, pero a yo ver, creo que Pedro, eso... déjate interrumpo. Caso el señor Pablo Lemus, ¿lo ves bien tú? ¿Lo ves mal? ¿Lo aceptarían? ¿No lo aceptarían? Es que de entrada, eso no sí, como empecé diciendo, no existe una solicitud ni un trato y mucho menos una propuesta de mi parte hacia él, ni viceversa, pues. O sea, ha habido pláticas, es alguien con quien, como en Pero ya todos hablaron. los casos, no, a ver, pero es que quiero como dejarlo claro, hablar no significa que hablamos de estos temas. No he hablado absolutamente de este tema con él porque no puedo hacer ese tipo de propuestas. ¿Sí me explico, Alberto? Yo no puedo Sí, llegar a decirle a la gente, yo te doy una candidatura porque sería replicar el mismo vicio y la misma lacra que hemos visto en otros claro. partidos políticos. Si él, por alguna razón, decide afiliarse, participar y la gente lo ve como bueno dentro de la asamblea, pues eso podría pasar. Así, literalmente eso sí podría suceder. Yo no creo que vaya a pasar. Pedro Kumamoto, Yo no lo creo. ¿cómo te ves en cuanto a buscar una alcaldía? ¿En qué municipio estarías buscando eso? ¿Cuál es tu mirada? ¿El Congreso Federal? ¿No lo has decidido? Sería definitivamente entre el legislativo local y entre digamos, la posibilidad de participar en el poder ejecutivo local. Todo ahorita para mí apunta a sumarle al Estado y a particularmente a la zona metropolitana. Ahora,
todavía estamos terminando un diagnóstico en el equipo sobre cómo podemos incidir de mejor manera, volteando a ver los temas que nos parecen fundamentales como seguridad, desarrollo económico y la crisis sanitaria. En octubre tomaré una decisión y la vamos a platicar. Digo, ya estamos ahora sí que a unos días, ¿no? Pero a mí me gustaría decirles que a mí no me interesa, no me importa, nunca me ha importado el cargo. Yo lo que quiero es ver dónde puedo ser más útil y eso es lo que siempre ha definido mi trayectoria. Y si el día de mañana veo que soy más útil siendo profesor o participando en una cooperativa o en un sindicato, lo voy a hacer porque el puesto no me hace quien soy. El puesto es un medio, como un partido, para un fin mucho más grande. Pedro Kumamoto, ¿pero te ves en la política local porque los ojos están en el 2024, cuando se juegue la gubernatura? He aprendido a decir, a no decir nunca. Lo que te puedo decir, o sea, lo que sí tengo muy clara, Esperanza, es que no quiero ser como esos políticos que calculan y que piensan y entretejen su vida pensando en 40 años y llegar a la presidencia de la República. A mí realmente lo que más me interesa ahorita es el 21, es poder ver crecer a mi sobrina y si todo sale bien también a algún hijo o hija, y no tener empacho y no tener pena en salir a la calle como otros políticos. A mí me gustaría poder seguir yendo al mismo parque en donde yo crecí, como me ha pasado estos días, y poder pasar mucho tiempo con ahorita mi sobrina y decir, neta, construimos los mejores hospitales públicos, le apostamos a que la salud y la educación pública sea la mejor y que ella no tenga ningún tipo de pena en ser familiar mía. Eso es, si me preguntas cómo me veo en el 24 o en el 30 o en el, si la vida da el 50, eso es lo que más me interesa, y servir. Entonces, no descarto nada, porque no hay que descartar nada. Ya me topé con pared por haber dicho cosas que a lo mejor en su momento no debía haber dicho, pero no está en mi mente eso. No es lo que me mueve ni es mi preocupación. Uh-huh. Oye, Pedro, parece que estuviste consumiendo un poco de hot cakes con Sí. evasiva, o No, con bastante evasiva, diría yo. Una no, última pregunta para despedirnos. Son con avena. Ah, bueno. Pero déjame decirte, la última pregunta antes de despedirnos. Te pregunto, ¿con Alfaro o con Andrés Manuel en este instante, Pedro Kumamoto? ¿O cómo calificas a cada uno de ellos? Es una pregunta que te sugiero que sea breve para podernos despedir. En los dos existen políticas públicas que veo bien. Creo que es importante que las personas con discapacidad y las personas adultos mayores, los jóvenes, tengan becas y tengan programas sociales prioritarios para apoyarles. Creo que Andrés Manuel se está equivocando al apoyar y apuntalar Tres Bocas, y creo que es un proyecto que, dado el momento que está viviendo el país, debería de reconsiderarse. Enrique Alfaro, lo mismo. Creo que en tópicos relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas de cómo se asignaron préstamos que no deberían de haberse solicitado de esa forma, a mí me queda de ver. Y me parece que eso pues, es algo que siempre he criticado, seguiré criticando junto con la forma en la que se reprimieron a los jóvenes y se ha construido, pues digamos, una percepción de que él manda sobre la vida de quienes se manifiestan y participan. Creo que, por otro lado, si está diciendo y dejando ver que la fiscalía está infiltrada, tendremos que como sociedad también decir pues, en qué ayudamos a que deje de estar de esa forma. Reconozco que en los dos gabinetes existen personas con vocación y con claridades. También hay algunos de ellos que solamente están ahí por el negocio. Históricamente lo hemos visto, y que han participado en gobiernos que no lograron entregar soluciones concretas a la sociedad. Pero, y con eso mi respuesta, yo no voy a seguir la dinámica que traen de confrontación y de golpeteo. Como acaban de ver, puedo reconocer lo que está bien en cada uno de los gobiernos, y por otro lado, yo veo la sociedad ya está harta de ver este tipo de confrontaciones vacías entre los políticos solo porque no estás en el mismo partido. Eso no lo van a tener de mí. Ok, Esperanza.
Momento de despedirnos, Alberto Osorio, agradecerle a Pedro Kumamoto la oportunidad de esta entrevista, y ahí está para quienes tienen interés en acercarse, en conocer, en valorar y esperar las fórmulas, las candidaturas y los pasos que den a partir de octubre próximo, que arranca el proceso en Jalisco. Gracias, Pedro Kumamoto. Alberto Osorio, le dejo el micrófono para decir hasta la próxima. Muchísimas gracias, y Pedro, estaremos al pendiente de lo que ocurra contigo y al pendiente también de la hora de las decisiones. Por lo pronto, gracias por el favor de su atención y lo esperamos en la próxima entrega de Partidero TV. Muchísimas gracias. Hasta luego, Pedro.